Clínica El Divino Niño, IPS Limitada, Medicina General Alternativa y Pediátrica. Doctor Pedro José Delgado González. Estamos ubicados en la carrera 14, número 2163, teléfono 6660-423, celular 310-3578-052, María la Baja, Bolívar. Clínica El Divino Niño, IPS Limitada. Amigos y hermanos, Dios les bendiga, Dios les guarde. Damos gracias a nuestro Dios Todopoderoso por su misericordia y por su gracia y de estar nuevamente allá en sus televisores, en sus pantallas chicas, para bendecirle en esta mañana, compartir con ustedes las bendiciones de parte del Señor. Acá, desde nuestra comunidad, la Primera Iglesia Bautista de María la Baja, Bolívar, acá estamos para compartir contigo hoy a través de CNC, nuestro canal de Global TV. Quiero leer una cita bíblica que la encontramos allá en la epístola del apóstol San Pablo a los Colosenses. Encontramos en el verso capítulo 1, específicamente el verso 18. Dice de la siguiente manera esta porción de la palabra: y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado y en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para que los presentemos santos y sin mancha e irreprensible delante de él. Así en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin movernos de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui ministro. Padre, en el nombre de Jesús, te alabamos, te bendecimos, te damos, Señor, la honra, la gloria y el honor. Gracias, Espíritu Santo de Dios, por darnos la cobertura. Gracias, Espíritu Santo de Dios, por dirigirnos. Gracias, Espíritu Santo de Dios, por bendecirnos. Gracias, Señor amado, por darnos tu Espíritu para que nos guíe, para que nos redarguya, para que nos declare, Señor, toda verdad. Padre mío, en tus manos colocamos este tiempo, en tus manos coloco las vidas, en tus manos coloco cada televidente, en tus manos coloco cada vida, Señor, que en esta hora está observando, viendo este programa a través de esta pantalla chica de CNC, canal de Global TV. Padre mío, te invitamos para que nos acompañes, nos arropes
en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Bueno, mis estimados televidentes, quiero compartirles con ustedes en este tiempo que vamos a estar compartiendo la palabra allá en el libro de Colosenses. Yo no sé si usted ahí en su casa también desea tomar apunticos de lo que queremos compartir. Queremos hablarle en esta mañana sobre la iglesia del Señor, ¿verdad? La importancia de la iglesia y de estimular a participar activamente en ella a todo creyente, a toda persona. La iglesia, hablaremos un poco. La Biblia dice en el capítulo 1, el versículo 18, dice que Jesús es la cabeza de la iglesia, ¿verdad? Si usted en su casa, usted quiere leer todo el texto, yo le invito para que también desde el versículo 5 del capítulo 1 del libro de Colosenses, la Biblia dice, Él es la imagen de el Dios invisible. Jesús, la imagen del Dios invisible. O sea, por eso Jesús en muchas ocasiones Él testificó y dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y de pronto, no en la forma física, no por el cuerpo carnal, no, porque Dios, la Biblia dice que Dios no es humano, Dios no es hombre. Dios tiene una imagen. Yo sí creo que Dios tiene una imagen. Y Jesús mostró la imagen de Dios en primer lugar en amor, porque la Biblia dice que Dios es amor. La Biblia dice que Dios es justicia. Jesús mostró a Dios como en la justicia. Jesús fue justo. La Biblia dice que Cristo es misericordioso, Dios es misericordioso. Y yo creo, escúchame bien, así que como dice la Biblia, Jesús es misericordioso. Nosotros debemos ser también misericordiosos si hacemos parte de la iglesia del Señor Jesucristo. Entonces, fíjense, todo lo que nosotros hacemos, todo lo que nosotros hacemos y tratamos de hacer, lo hacemos basado en la cobertura que Dios nos da a través de la iglesia. Entonces, dice, Él es la cabeza, dice, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Bendito sea el nombre del Señor, ¿verdad? Entonces nosotros encontramos aquí primeramente que Jesús dice que Cristo es la cabeza de la iglesia. En Efesios capítulo 5, versículo 22 y Colosenses 1, 18 dice, Él es la cabeza de la iglesia. Nosotros, por ejemplo, como cristianos bautistas, como cristianos evangélicos, no decimos que el presidente de nuestra denominación o que el presidente de la asociación es la cabeza de nosotros, no. Nosotros decimos, bueno, la Biblia dice aquí, dice que Cristo es la cabeza de la iglesia. Nosotros decimos, pero la iglesia tiene unos líderes. La iglesia tiene un líder, como tener una empresa, un líder, un gerente, la nación tiene un presidente, etcétera, etcétera. La iglesia visible del Señor, la cabeza principal, porque es que Cristo no es, no está muerto, Jesús todavía no está en la cruz. Dios es un Dios vivo, dice la Biblia. Y como un Dios vivo que ve, oye, anda. Por eso la Biblia dice, el Señor es omnisciente. O sea, Dios sabe todas las cosas. Dice la Biblia, el Señor es omnipresente. Si tuviéramos un Dios que no tuviera esa cualidad, dirían, bueno, pues la iglesia necesita de alguien
pero la Biblia dice que Cristo es omnipresente. Entonces, si es omnipresente, significa que está en todas partes, ¿verdad? Es omnipresente. Entonces, significa que el Dios que nosotros tenemos, que es la cabeza de la iglesia, es omnisciente porque lo sabe todo. Es omnipresente porque está en todas partes. Y es omnipotente porque Él tiene todo el poder. El Señor tiene todo el poder. No hay nada que Dios no pueda hacer. Todo lo que nosotros tenemos, vemos, andamos, nos movemos, fue creado por Dios. Nosotros los seres humanos lo que somos hijos de Dios. O sea, el ser humano es criatura de Dios. Como criatura de Dios, el hombre también inventa cosas. El hombre hace cosas, forma cosas, pero de las cosas que ya Dios creó. Dios es el creador. Nosotros, sus criaturas, que somos hechos a imagen y semejanza suya. Entonces la iglesia tiene tremenda responsabilidad. ¿Por qué fue que Jesucristo fundó la iglesia local? A través de los años la iglesia ha sido grandemente criticada. Escucha bien. Y a menudo se ha visto envuelta en fracasos. Muchos han sugerido que es una institución anticuada e innecesaria. Para el cristianismo, cuando la iglesia local no es fiel a Cristo y no cumple con su misión, esto es cierto, sin lugar a dudas. Pero cuando la iglesia ejecuta la tarea que se le ha encomendado, es absolutamente esencial, es indispensable, no solamente para el crecimiento y progreso del cristianismo, sino que para el bienestar espiritual del creyente. Y aquí hay algunas razones por las cuales Jesucristo fundó la iglesia local. Primero, para que el movimiento cristiano, escúcheme bien, tuviera éxito, era necesario cierta forma de organización. Si Jesús hubiera dejado solamente un grupo de seguidores divorciados de toda organización, el cristianismo se hubiese muerto en pocos años. Algunos movimientos poderosos como el comunismo dependen de una organización eficiente en el nivel local. La iglesia provee un lugar de compañerismo y de mutua edificación para los cristianos. La iglesia provee un lugar para instrucción. Allí se nos explican las doctrinas de la palabra de Dios. La iglesia como institución provee un lugar de adoración. Allí nos podemos juntar, ¿para qué? Para adorar a Cristo, a nuestro Señor y Redentor. La iglesia provee un lugar de servicio. Allí podemos poner nuestros talentos a disposición del Dios para poder ayudar a otros hermanos. Qué bueno, qué hermoso, qué precioso cuando Jesús fundó la iglesia. La iglesia, la cabeza de la iglesia es Cristo. Escucha bien. La iglesia es universal. La Biblia dice en 1 Corintios capítulo 16, versículo 1, y Gálatas 1:2 dice que la iglesia del Señor es universal, ¿verdad? Universal. ¿Qué significa eso universal? La palabra universal significa que está en todas partes. Universal. En todo lugar, en todas partes, en todo el mundo. Es universal. La iglesia local. La iglesia también, allá en el libro de Hechos, capítulo 5, versículo 11, también nos habla de la iglesia local. Estaban como los hermanos, estaban juntos, estaban reunidos, tenían la misma doctrina, etcétera, etcétera. ¿Y qué distingue los distintivos de una iglesia? En 2 de Juan, el versículo 9, y Mateo 18, 19 y Mateo 28, 19, Jesús dio unos distintivos a la iglesia. Por ejemplo, hablamos de la disciplina. El Señor
a la iglesia le dejó una tarea. Y cuando nosotros no cumplimos con esa tarea, hermanos, estamos mal, pésimo. Jesús dejó una tarea a la iglesia. Y esa tarea a la iglesia debe continuar. Jesús le dijo a la iglesia, a los que formó, le dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio. Vayan. Y yo iré con ustedes todos los días, o estaré con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Y la iglesia no puede dejar de hacer lo que Jesús le mandó. A veces nosotros, hermanos, cuando nos dedicamos a otras cosas y nos metemos en otras actividades y en otras cosas y dejamos a un lado la tarea que Dios nos dejó, la iglesia anda mal, no está cumpliendo con su función. Por eso la iglesia a veces se mete en problemas. Porque Dios a la iglesia no la mandó a otras cosas que no fuera de predicar el evangelio, de anunciar las buenas noticias y de hacer buenas obras. La iglesia tiene que ser equitativa, la iglesia tiene que ser justa, la iglesia tiene que ser social, la iglesia tiene que ser la que levante al caído. Nosotros miramos la historia de la iglesia primitiva, apostólica y romana, y nosotros nos espantamos a lo que es un cristianismo, al de hoy y el que predicó Cristo. Nosotros nos espantamos cuando uno mira que la iglesia tomaba a las personas que a veces no creían y los torturaba y los mataban y de pronto hacían disparates que uno dice, Dios mío, ¿y la iglesia hacía eso? Sí, hombres infiltrados en la iglesia hacían esas cosas, ¿verdad? Pero la iglesia no va para eso. La iglesia está para bendecir, la iglesia está para, si el pecador peca, levantarlo, ¿verdad? Orar por él, ayudarlo. La iglesia no está para condenar a nadie, porque la iglesia no la dejó a Jesús para condenar a nadie. La iglesia está para exhortar y para que la persona, el que caiga, levantarlo. Amén. La iglesia está para hacer misericordia. La iglesia está para orar por los enfermos. La iglesia está para anunciar el reino de los cielos. La iglesia está para anunciar que Jesucristo es el Señor y el Salvador de nuestra vida. Bendito sea Dios. Pero que no se nos olvide que la cabeza de la iglesia es Cristo. La cabeza de la iglesia no es el pastor. La cabeza de la iglesia no es el obispo. La cabeza de la iglesia no es el papa. La cabeza de la iglesia no es el cardenal. La cabeza de la iglesia se llama Jesús de Nazaret, el que murió y resucitó y está a la diestra de Dios Padre por nosotros. Amén. Entonces, nosotros ahí tenemos diferencia con muchos. Mientras hay hombres y dicen, no, que la cabeza de la iglesia es Julán. No. Para los evangélicos y más para los bautistas, la iglesia, la cabeza de la iglesia, aquí lo dice la Biblia, es Cristo. Dice, porque Él, leo el verso 18, dice, el versículo 18, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, hablando de Cristo, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en Él todo tenga preeminencia. O sea, Jesús, el que murió, el que resucitó y el que está a la diestra de Dios Padre, es nuestra cabeza. La cabeza del pastor Pedro es Cristo. La cabeza del hermano de esta iglesia es Cristo. La cabeza de esta congregación, ojo, porque tampoco nos vamos ahora a pensar que a veces se comete error de que la iglesia, por ejemplo, mucha gente comete ese error, sectorizan a la iglesia. Uno dice, bueno, ¿cuál es la iglesia verdadera? Y anda y la gente pregunta. Ojo, esto es algo interesante. ¿Cuál es la iglesia verdadera? Dios me libre a mí de decir, nunca lo voy a hacer, señalar una institución o un grupo como la iglesia verdadera. Yo siempre, como cristiano, siempre digo, la iglesia de Jesucristo es aquella la cual Jesús fundó, es aquella la cual y se somete y se sujeta a la cabeza que es Cristo. Aquella que obedece los mandamientos del Señor, aquella
cuando hablamos de los mandamientos, no son letras muertas, no son mandamientos de cadena, no. Cuando hablamos de los mandamientos de Jesús, es ese mandamiento que Él dijo, amaos los unos a los otros. Él no dijo, mátense unos a otros, ¿verdad? Los mandamientos de Cristo son aquellos en los cuales tú y yo tenemos que ser misericordiosos, porque Él es misericordioso. Los mandamientos de Cristo hablan de justicia. Los mandamientos de Cristo hablan de compasión. Los mandamientos de Cristo hablan de misericordia, ¿verdad? Los mandamientos de Jesús hablan de amor. No se puede decir que tú haces parte de la iglesia del Señor, pero tú eres injusto. Eso no cabe ahí. No se puede decir que tú haces parte de la iglesia de Jesús, pero tú aborreces a tu hermano. Porque la Biblia dice que el que aborrece a su hermano, la Biblia dice, el Evangelio de Jesús dice, el que aborrece a su hermano dice, es homicida. Y los homicidas no tienen parte con él. Entonces la iglesia de Jesús tiene que tener unas características. Seguidores de Jesucristo, aquellas personas que han confesado y han creído en Jesús como Señor y Salvador de su vida. Le han acercado, le han invitado para que entre a su corazón y ahora el Señor ha entrado a su corazón y vive con ellos. Permanece con ellos. Yo a mis hermanos bautistas a veces me toca hacerlo y me toca hablarle fuerte y le digo, bueno, yo soy de los que en esta congregación predicamos que el Espíritu Santo no llega a los lugares ni a la iglesia por rato. El Espíritu Santo permanece en el creyente porque Jesús dice, yo estoy a la puerta, llamo, entraré a Él y moraré con Él. Jesús no dice que va a tocarnos por rato. O cuando tú y yo estamos en la iglesia, estamos, bueno, aquí estamos gozosos ahora, ¿verdad? Se acabó Jesucristo en mi vida. No. El cristiano tiene gozo, dice, inefable, permanente. Yo no comparto y nunca lo voy a hacer porque eso es antibíblico. De evangélicos que son únicamente cristianos por rato. Están en la congregación y cuando salen de la congregación se ponen a hacer su fechoría. Yo no comparto eso, eso es mentira. Esa persona vive engañada o tiene una mala doctrina. El creyente debe permanecer fiel, justo, amoroso, misericordioso, bondadoso, limpio, santo, en todo lugar. Yo puedo ser amigo del perro, del gato, de fulano, de precioso, pero yo debo permanecer limpio. Aún la palabra dice que cuando la gente hable de mí, no tenga razón. Porque la gente dice, pero hermano, es que yo escucho que por ahí dicen que no sé qué. Ojo, la gente va a hablar de ti, la gente va a hablar de mí, la gente va a hablar, si hablaron de Jesucristo, por favor. Si la gente habla de mí, hoy andan por ahí hablando disparate como tú no te imaginas, hablando de libros, hablando de que Jesús tuvo hijos, o sea, unas blasfemias terribles. Por eso yo digo que la venida del Señor está pronto. Pero la Biblia dice que cuando todas estas cosas sucedan, el Señor está pronto para venir. Porque ya la gente se está metiendo con Dios. Ya la gente para hacer lo que le da la gana. Porque es que el homosexual para ser homosexual tiene que decir que la Biblia no dice que Dios aborrece al homosexualismo. Entonces fíjense, las autoridades están creyéndole a la gente. Están haciendo leyes que van contra el fundamento de la iglesia. Y para yo ser cristiano tengo que estar en contra de eso. Porque si yo digo, no, eso está bien, entonces resulta que yo le estoy diciendo a Dios mentiroso. Entonces fíjense, la Biblia es clara. Quien no la quiere entender es porque no quiere. Pero la palabra de Dios es clara, ¿verdad? La Biblia dice que Dios aborrece, ¿me entiende?, la mentira. Yo tengo que apartarme de la mentira. Entonces dice, ay hermano, lo que pasa es que hay mentiritas piadosas. Bueno, eso es antibíblico. Porque la Biblia no dice que hay mentiritas piadosas. La Biblia dice que mentira es mentira, sea grande o sea pequeña. Yo a veces he puesto este ejemplo. Digo, mire, el drogadicto se fuma un tabaquito así de marihuana o lo que sea, un gramito diario, es drogadicto. El que se fuma un tabacón de marihuana grande es marihuanero. El que se fuma 2 cigarrillos en el día es fumador. Al que se fuma 3 o 4, sí, es fumador. El que se toma 2 cervecitas diario, compa, usted el día que no se tome la cervecita está mal, usted está adicto a la cerveza. Entonces, si eso no me edifica, lo primero que yo hago es, no lo hago. La palabra de Dios dice, todo te es lícito. Ojo, todo te es lícito. Pero también dice, mas no todo conviene. ¿Cómo así, pastor? Bueno,
Yo hay cosas que las puedo hacer, pero el Espíritu Santo que mora a mí me dice, no lo hagas porque eso no te conviene. Puede ser un negocio, puede ser una mujer, puede ser un hombre, o sea, hay cosas. El Espíritu Santo te guía y te dice, no te metas ahí. Y ¡pum! Oiga, si yo me hubiese metido, por eso hay cosas que dice, tremendo. Hay gente que sale un bus y no se embarca en el bus. ¡Pam! Y el bus se estrella. O le pasa algo y dice, yo me iba en ese carro, ¿verdad? Pero ¿qué pasó? Dios no permitió que tú te fueras. Oye, el avión, y a veces la gente estrila, se me fue el vuelo, hombre, y comienza usted a estrilar y comienza a blasfemar, a decir cosas. No, que el avión, el vuelo que salió, ¡pum! ¿Qué pasó? Dios te libró de que no te fueras ahí para que no padecieses. Entonces, a veces Dios no permite las cosas para bendición. Dios a veces a través de su Espíritu Santo nos guía y nos instruye. Entonces, mi estimado televidente, no se le olvide, la iglesia verdadera es la que tiene a Jesús como Señor y Salvador y es la cabeza. La cabeza de la iglesia, vuelvo y repito, es Cristo Jesús. La cabeza de la iglesia, vuelvo y repito, no es un hombre. La cabeza de la iglesia, las congregaciones tienen cabeza, o tienen líderes, o tienen dirigentes, llámese pastor, llámese apóstol, llámese papa, llámese lo que sea, cura. Las congregaciones tienen líderes, tienen cabeza, pero la iglesia universal como tal, la cabeza de la iglesia es Cristo. Ahora te dirá, bueno, ¿y cuál es la iglesia universal? Una inquietud. La iglesia universal, ya le dije que es toda, que es la institución que Jesús organizó, pero la que se sujeta a los mandamientos de Dios. El Mateo 7, capítulo 7, versículo 21, la Biblia dice, Jesús hablando, enseñando a sus discípulos, ahí dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre predicamos. Pero si usted sigue leyendo, encontrará un texto muy desagradable que dice, apartados de mí, malditos, hacedores de maldad, no os conozco. Porque todo aquel que practica el pecado, la Biblia dice que no es de Dios. Ahora te dice, pastor, ¿y quién no peca? La Biblia dice que todos somos pecadores. Pero yo siempre he dicho, hay dos clases de pecadores. Está un pecador arrepentido y hay un pecador que dice, yo no tengo pecado, yo de qué tengo que arrepentirme. Y entre más hace lo malo, quiere hacerlo más. Pero hay otros que cuando hacemos algo que sabemos que a Dios no le agrada, nos duele, nos humillamos, reconocemos, Señor, perdóname, me equivoqué, ¿verdad? Sentimos dolor porque pecamos. El que no es arrepentido sigue pecando y sigue pecando. Dios quiere que nosotros vivamos una vida de acuerdo a su voluntad y a sus mandamientos si somos parte de la iglesia del Señor. Vamos a orar. Yo quiero orar en este tiempo por ti. Para terminar, vamos a hacer una oración. Vamos a invitar a todos los que están ahí observando en televisión, ahí delante de su cámara, de su televisión, ahí la pantalla chica. Yo quiero hacer una oración por usted, por los hogares, por la familia, por los hijos, por los padres, para que Dios bendiga tu vida, para que Dios te llene de su gracia. Señor Dios Todopoderoso, Padre Celestial, Dios de los cielos y de la tierra, yo te doy gracia y te bendigo en esta hora. Y yo declaro, Padre mío, en el nombre de Jesús, toda bendición para toda persona que está observando este programa. Yo declaro que tu gracia, tu misericordia y tu amor les arrope en el nombre de Jesús. Yo declaro que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo está ahí redarguyendo a esa persona. Está tocando ese corazón. Está tocando esa mente. Aún, Dios mío, está sanando al enfermo. Está levantando al caído. Señor, en el nombre de Jesús, yo declaro bendición para mi país.
Yo declaro bendición para nuestro departamento Bolívar. Yo declaro bendición para el municipio de María la Baja. Yo declaro bendición, Dios, para todos nuestros hermanos colombianos. Padre, oro por la paz de mi país. Oro por mi nación, Señor. Oro por mi ciudad, Padre mío, por mi pueblo. Oro, Dios mío, por nuestros hermanos, los colombianos. Oro para que tú toques los corazones, Dios mío, de todas esas personas que están equivocadas, que están cometiendo errores. Hazles entender, hazles ver que están equivocados. Oro para que dirijas a nuestro presidente. Oro para que dirijas al gobierno nacional. Oro para que dirijas a las autoridades, Señor. Te ruego también en esta hora, aunque no he tenido el gusto de conocerlo personalmente, pero te oro también por la salud de el señor Campo Elías Terán, el alcalde de Cartagena. Te ruego por él. Te ruego, Espíritu Santo, que lo toques. Te ruego que toques el corazón de ese hombre. Te ruego, Dios mío, en el nombre de Jesús, que desaparezcas ese cáncer de pulmón en el nombre de Jesús. Pero primero le hagas entender a ese varón que tú eres el Dios vivo, que tú eres el Dios que restaura, que tú eres el Dios que sana, que tú eres el Dios que levanta, que tú eres el Dios que da vida y vida en abundancia. Te ruego por la vida de Campo Elías. Te ruego por su familia. Te ruego por sus hijos, que sean humildes y que busquen de Dios. Padre, dale una oportunidad a ese hombre de que se levante. Desaparece ese cáncer de su pulmón. Desaparece, Dios, esa enfermedad. Dale tranquilidad y dale paz. Quita toda, Padre mío, siento en el espíritu que yo sé que ese hombre está perturbado, está afligido, está angustiado, tiene miedo, tiene temor. Pero en esta hora, Espíritu Santo, yo te pido que quites ese temor de él. Echa fuera todo ese miedo. Echa fuera todo miedo y haz que confíe en ti, Señor amado. Porque tú eres nuestra fortaleza, tú eres nuestra fuerza. Tu palabra dice que clamemos a ti y que tú responderás y nos mostrarás cosas grandes y ocultas que no conocemos. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Mi alma te alaba, te bendice, te da la honra y la gloria. Amén y amén. Aleluya. Bueno, mis estimados televidentes de CNC, nuestro canal nacional, damos gracias a Dios por este tiempo, por este hermoso tiempo. Este es un tiempo de reflexión, repito, todos los domingos, no te olvides, de 10 a 10:30, por aquí, por el canal 11 de CNC de Global TV. Ahí estaremos todos los domingos de 10 a 11. Bendiciendo tu hogar, bendiciendo tu familia en todo el departamento de Bolívar, porque este programa se ve a nivel departamental y aún a nivel nacional. Entonces yo les digo que pues, desde acá de María la Baja, Bolívar, tu iglesia bautista te bendice y hasta la próxima y que Dios les guarde y Dios les bendiga. Chao. Clínica El Divino Niño, IPS Limitada, Medicina General Alternativa y Pediátrica. Doctor Pedro José Delgado González. Estamos ubicados en la carrera 14, número 2163. Teléfono 6660-423. Celular 310-3578-052. María la Baja, Bolívar. Clínica El Divino Niño, IPS Limitada.